La pregunta de por qué Dios no destruye a Satanás y a los ángeles caídos es una cuestión teológica profunda que ha sido objeto de discusión y debate durante siglos en diversas tradiciones religiosas, especialmente dentro del cristianismo. Esta interrogante no solo refleja una inquietud sobre la naturaleza del mal y la justicia divina, sino que también nos lleva a explorar temas como el libre albedrío, la omnipotencia de Dios y el propósito del sufrimiento y el mal en el mundo. Desde una perspectiva bíblica, Satanás es presentado como un ser creado por Dios, originalmente bueno, pero que, debido a su rebelión, fue expulsado del cielo junto con otros ángeles que lo siguieron en su revuelta. Esta caída es interpretada como la entrada del mal en la creación. Sin embargo, a pesar de su rebelión, Satanás sigue existiendo, y la pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué Dios, siendo omnipotente, no lo destruye inmediatamente para eliminar el mal? Una de las respuestas comunes dentro del cristianismo es que la presencia continua de Satanás y los ángeles caídos permite que el mal sea un agente a través del cual se prueban la fe y la lealtad de los seres humanos. Según esta visión, el mal no tiene la última palabra en el plan divino, sino que es una parte temporal del proceso mediante el cual Dios está llevando a cabo su propósito último de redención. Aquí entra en juego el concepto del libre albedrío. Dios permite que tanto los ángeles como los seres humanos elijan su propio camino, incluso si ese camino lleva a la rebelión y al mal. La libertad de elección es vista como un regalo divino, pero también como una responsabilidad. Otra perspectiva sugiere que la existencia continua de Satanás tiene un propósito pedagógico. Según esta idea, el mal y el sufrimiento pueden servir como herramientas para que los seres humanos comprendan la gravedad del pecado y la necesidad de la redención. A través de la lucha contra el mal, los seres humanos pueden desarrollar virtudes como la fortaleza, la paciencia y la fe. De esta manera, el mal, aunque inherentemente negativo, es utilizado por Dios para un bien mayor en el plan divino. En cuanto al destino final de Satanás y sus seguidores, muchas tradiciones cristianas sostienen que habrá un juicio final en el que el mal será completamente erradicado. En el libro del Apocalipsis se describe la destrucción final de Satanás y la restauración de todas las cosas bajo el reinado de Dios. Este es un tema recurrente en la escatología cristiana, donde se ve el mal como algo que, aunque actualmente activo y destructivo, está destinado a ser vencido y eliminado en el futuro. Además de estas interpretaciones, también existe una visión que enfatiza la incomprensibilidad de los caminos de Dios. Según esta perspectiva, los seres humanos, con su comprensión limitada, no pueden entender completamente los propósitos divinos. Desde este punto de vista, la decisión de Dios de no destruir a Satanás inmediatamente podría ser parte de un plan divino más grande que trasciende la comprensión humana. Esta respuesta subraya la fe en la sabiduría y la justicia de Dios, incluso cuando sus acciones no son completamente comprensibles para nosotros. Libertad y el plan divino. Una interpretación común, particularmente dentro del cristianismo, es que Dios permite la existencia de Satanás y de los ángeles caídos como una forma de respetar el libre albedrío que Él otorgó a todas sus criaturas. Esta noción del libre albedrío es central en muchas tradiciones teológicas, ya que se considera un don esencial que diferencia a los seres conscientes, como los humanos y los ángeles, de las criaturas puramente instintivas o automáticas. La capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o rebelarse contra Él, es vista como una característica fundamental de la dignidad moral de los seres creados. Dios creó seres con la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, y Satanás, junto con los ángeles que lo siguieron, eligieron voluntariamente rebelarse contra Él.
Esta rebelión no fue un accidente o un error del diseño divino, sino una manifestación del uso de su libre albedrío. La existencia del libre albedrío implica que las criaturas tienen la capacidad real de tomar decisiones que están en contra de la voluntad divina. Si Dios interviniera inmediatamente para destruir a Satanás y a los ángeles caídos tras su rebelión, algunos teólogos argumentan que eso anularía el principio fundamental del libre albedrío, convirtiendo a los seres creados en meros autómatas, incapaces de actuar fuera de un guión predeterminado. Además, al permitir que Satanás y los ángeles caídos continúen existiendo, Dios permite que el plan divino se desarrolle plenamente. Este plan incluye, aunque de manera paradójica y misteriosa, la existencia del mal y del sufrimiento como parte del panorama más amplio del propósito divino y de la redención. En esta visión, el mal no es visto como un poder rival que desafía la soberanía de Dios, sino como algo que, aunque temporalmente activo y destructivo, será finalmente superado y utilizado para un bien mayor en el contexto de la historia de la salvación. Dentro de esta perspectiva, se cree que el mal y el sufrimiento pueden servir a propósitos más grandes, que incluyen la enseñanza y la prueba de la fe de los seres humanos. Al enfrentar el mal, los seres humanos son llamados a hacer elecciones morales significativas y a afirmar su fe en Dios, incluso en medio de la adversidad. Esta lucha contra el mal se ve, entonces, como un medio para desarrollar virtudes como la fortaleza, la paciencia, la esperanza y el amor. Así, el mal, aunque es intrínsecamente negativo, puede ser redimido y utilizado para el crecimiento espiritual y moral de los seres humanos. La interpretación que enfatiza la libertad y el plan divino presenta la existencia continua de Satanás y de los ángeles caídos no como una señal de la impotencia o indiferencia de Dios, sino como un componente crucial del drama cósmico en el que la libertad, la justicia y la redención juegan un papel central. Dios, en su sabiduría, permite que el mal exista por un tiempo, no porque lo apruebe, sino porque es necesario para la realización plena de su plan, en el que la libertad y el amor auténtico son posibles. Prueba de la fe y crecimiento espiritual. Algunos teólogos sostienen que la presencia de Satanás y el mal en el mundo tiene un propósito que trasciende la simple existencia del mal por sí mismo. Se cree que actúa como un medio para probar y fortalecer la fe de los seres humanos, así como para promover su crecimiento espiritual. Esta visión se fundamenta en la idea de que, sin la presencia del mal, la humanidad no tendría la posibilidad real de elegir el bien de manera consciente y deliberada, ni de demostrar de forma genuina su lealtad y amor hacia Dios. La existencia de opciones moralmente significativas es crucial para el desarrollo de una relación auténtica con Dios, basada en la elección libre y amorosa de seguir su voluntad. Desde este enfoque, la batalla contra el mal, personificada por Satanás y sus ángeles caídos, no es solo una lucha externa contra fuerzas malignas, sino también un conflicto interno dentro de cada individuo. Cada ser humano, enfrentado a las tentaciones y desafíos que presenta el mal, tiene la oportunidad de afirmar su fe, resistir las influencias negativas y crecer en virtud. Esta lucha, aunque difícil y dolorosa, es vista como una parte esencial del proceso de redención y purificación, donde el alma humana es refinada y fortalecida a través de la resistencia al mal. El concepto de prueba de la fe se encuentra en el corazón de muchas narrativas bíblicas y tradiciones religiosas. En la Biblia, por ejemplo, el caso de Job es emblemático. A pesar de las terribles pruebas que enfrenta, incluyendo la pérdida de su familia, riqueza y salud, Job mantiene su fe en Dios, incluso cuando su sufrimiento parece inexplicable.
Esta historia es a menudo interpretada como una lección sobre la importancia de la perseverancia en la fe, incluso en medio de las circunstancias más adversas. La fe de Job se convierte en un testimonio poderoso de la posibilidad de mantener la confianza en Dios a pesar de la presencia del mal y el sufrimiento. Además de ser una prueba, la presencia del mal y la lucha contra él pueden ser vistas como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Al enfrentar y superar las tentaciones y dificultades, los seres humanos desarrollan virtudes como la paciencia, la fortaleza, la humildad y la caridad. Estas virtudes no solo fortalecen la relación del individuo con Dios, sino que también enriquecen su carácter, preparándolo para cumplir con su destino eterno en la presencia divina. La lucha contra el mal, por lo tanto, no es una simple adversidad que debe ser soportada, sino una oportunidad para profundizar la vida espiritual y acercarse más a Dios. El crecimiento espiritual, según esta perspectiva, es un proceso continuo que implica enfrentar desafíos y tomar decisiones que reflejan el compromiso del individuo con los valores divinos. La presencia de Satanás y el mal en el mundo proporciona el contexto necesario para que estos desafíos surjan. Sin el mal, las decisiones morales perderían su peso, y la fe no sería más que una aceptación pasiva, en lugar de una afirmación activa y consciente de la bondad y la justicia de Dios. Este proceso de crecimiento no solo se aplica a nivel individual, sino también a nivel comunitario. Las comunidades religiosas, al enfrentarse juntas a las fuerzas del mal, pueden fortalecer su cohesión interna, su solidaridad y su compromiso con los principios éticos y espirituales que comparten. En este sentido, la lucha contra el mal tiene también un impacto en la formación y el fortalecimiento de las comunidades de fe, que se unen en su esfuerzo por resistir la influencia de Satanás y mantener su fidelidad a Dios. Además, algunos teólogos ven la batalla contra el mal como una forma de preparar a los seres humanos para su destino eterno. La vida terrenal, con sus pruebas y dificultades, es vista como un tiempo de preparación y purificación, donde cada persona tiene la oportunidad de demostrar su amor por Dios y su deseo de estar en comunión con Él. A través de la resistencia al mal y el crecimiento en virtud, los seres humanos se preparan para la vida eterna, donde el mal será finalmente derrotado y donde podrán experimentar la plenitud de la unión con Dios. Propósito escatológico. Otra perspectiva teológica de gran relevancia es la que sostiene que Satanás y los ángeles caídos tienen un papel dentro del plan escatológico de Dios, es decir, en su plan para el fin de los tiempos. La escatología, que estudia los eventos finales del mundo y el destino último de la humanidad, es un aspecto clave en muchas tradiciones religiosas, y en el cristianismo, en particular, proporciona un marco para entender la razón de ser de la persistente existencia del mal y de Satanás. Según esta visión, la existencia de Satanás y sus seguidores no es un error en la creación, sino una parte integral del plan divino que se despliega a lo largo de la historia. El libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, ofrece una narrativa detallada sobre el desenlace final de este conflicto cósmico entre el bien y el mal. En sus páginas se describe un escenario en el que, al final de los tiempos, Satanás y sus ángeles caídos serán finalmente derrotados y juzgados por Dios. Esta derrota no es simplemente un evento incidental, sino el clímax de la lucha histórica entre el bien y el mal, donde la justicia divina se manifestará de manera definitiva y absoluta. Hasta ese momento final, la existencia de Satanás y sus seguidores es tolerada por Dios, no por falta de poder para eliminarlos, sino porque su presencia cumple un propósito específico dentro del plan escatológico. Esta tolerancia permite que se cumplan las profecías y que se desarrolle plenamente el desenlace final que Dios ha planeado para la historia humana.
Dentro de esta narrativa, cada evento y cada sufrimiento, aunque doloroso y difícil de entender desde una perspectiva humana limitada, tiene un lugar en el plan más amplio de Dios, que culminará en la derrota final del mal. El propósito escatológico también se relaciona con la idea de que la historia humana es un drama cósmico en el que el bien y el mal están en constante oposición, pero donde el bien tiene la última palabra. Este drama no solo involucra a los seres humanos, sino también a las fuerzas espirituales, tanto benignas como malignas. Satanás, como adversario de Dios, juega el papel del antagonista en este gran relato, y su existencia continúa porque su derrota en el fin de los tiempos servirá para demostrar de manera inequívoca la supremacía de Dios sobre todo mal. En este sentido, la existencia de Satanás y de los ángeles caídos también puede ser vista como una herramienta a través de la cual Dios revela su justicia y su poder. Al permitir que el mal continúe por un tiempo, Dios proporciona un escenario en el que se puede manifestar la fidelidad de los creyentes, la justicia de los juicios divinos y la victoria para la humanidad. Además, la derrota final de Satanás, tal como se describe en Apocalipsis, tiene un profundo significado simbólico y teológico. Representa no solo el fin del mal en un sentido cósmico, sino también la restauración plena de la creación a su estado original de bondad, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. La derrota de Satanás marca el comienzo de una nueva era, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios reina supremo y su voluntad se cumple perfectamente. El propósito escatológico de la existencia de Satanás y los ángeles caídos subraya la idea de que todo lo que ocurre en la historia humana, incluyendo la persistencia del mal, tiene un lugar en el plan divino. Este plan culminará en la derrota final del mal, según las profecías bíblicas, y en la instauración definitiva del reino de Dios. Manifestación de la justicia y la misericordia divina. La existencia continua de Satanás y los ángeles caídos puede interpretarse también como una oportunidad para que se manifiesten de manera simultánea y equilibrada tanto la justicia como la misericordia de Dios. En la tradición cristiana, estas dos cualidades divinas son esenciales para comprender la naturaleza de Dios y su relación con la creación. A través de la historia, Dios ha revelado repetidamente su misericordia y su justicia, y la tolerancia hacia la existencia de Satanás y sus seguidores es vista como una expresión profunda y misteriosa de estas características divinas. Por un lado, la misericordia de Dios se manifiesta en el hecho de que, a pesar de la rebelión de Satanás y los ángeles caídos, Dios no los destruye de inmediato. Esta decisión puede ser entendida como un acto de misericordia divina, un ejemplo de la paciencia y la longanimidad de Dios, que a menudo se describe en las Escrituras como tardo para la ira y grande en misericordia. En lugar de aniquilarlos instantáneamente, Dios permite que continúen existiendo, lo que podría interpretarse como una oportunidad para el arrepentimiento, aunque la tradición sostiene que estos seres ya han tomado decisiones irrevocables. Sin embargo, este acto de permitirles continuar puede ser visto como una extensión de la gracia de Dios, que muestra su misericordia incluso hacia aquellos que se han vuelto en su contra. Por otro lado, la justicia de Dios también está en juego en la existencia continua de Satanás y sus ángeles. Aunque Dios es misericordioso, también es justo, y su justicia exige que el mal sea confrontado y eventualmente derrotado. La presencia activa del mal en el mundo, representada por Satanás y sus seguidores, permite que la justicia de Dios se manifieste de manera plena en el tiempo apropiado. La Biblia enseña que habrá un juicio final, un momento en el cual toda injusticia será rectificada, y en el que aquellos que se han rebelado contra Dios serán juzgados de acuerdo con sus obras.
Este juicio no es sólo una manifestación de la ira divina, sino también una afirmación de la justicia y la verdad que son inherentes al carácter de Dios. La misericordia de Dios se muestra en su paciencia, en su disposición a permitir que incluso los seres rebeldes existan por un tiempo. Este equilibrio entre misericordia y justicia es esencial para la comprensión cristiana del carácter de Dios. Dios no es un tirano que castiga sin medida, ni un ser indulgente que ignora el mal. En cambio, es un Dios que equilibra perfectamente la misericordia y la justicia, proporcionando tiempo y espacio para el arrepentimiento y la redención, pero también asegurando que el mal no triunfe en última instancia. La historia de Satanás y los ángeles caídos, por lo tanto, sirve como un escenario en el que estas dos cualidades divinas se despliegan ante los ojos del mundo, mostrando la profundidad de la sabiduría y el amor de Dios. Este equilibrio entre misericordia y justicia no solo subraya la naturaleza multifacética de Dios, sino que también revela su plan divino en el que cada aspecto de su carácter se despliega. El misterio de la voluntad divina. Finalmente, una perspectiva que ha sido adoptada por numerosos teólogos a lo largo de la historia es la aceptación de que la razón última por la que Dios no destruye a Satanás y a los ángeles caídos es un misterio que se encuentra más allá de la plena comprensión humana. Esta visión reconoce que la voluntad divina opera en un nivel que supera la capacidad de comprensión completa de los seres humanos. La Biblia, en Isaías 55 y 8 a 9, afirma: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Este pasaje subraya la idea de que la mente y el propósito de Dios están más allá de la comprensión limitada de los seres humanos. Las razones detrás de ciertas decisiones divinas, incluidas las relativas a la existencia continua de Satanás y los ángeles caídos, pueden no ser completamente accesibles para nuestra perspectiva finita. La voluntad de Dios, aunque revelada en parte a través de las Escrituras y la experiencia espiritual, incluye aspectos que permanecen envueltos en misterio. La sabiduría divina es infinita y compleja, y a menudo las razones detrás de las decisiones divinas no se manifiestan claramente en nuestra experiencia cotidiana. Este reconocimiento del misterio en la voluntad divina no implica una renuncia a la búsqueda de entendimiento, sino un llamado a una actitud de humildad y fe. Los teólogos que adoptan esta perspectiva creen que, aunque no siempre podemos entender el porqué detrás de las decisiones de Dios, podemos confiar en que su plan es perfecto y está guiado por un propósito mayor que, a largo plazo, se revelará en su totalidad. En esta luz, el misterio de la voluntad divina se convierte en un aspecto de la fe que invita a los creyentes a confiar en la bondad y sabiduría de Dios, incluso cuando las respuestas específicas a preguntas difíciles no están al alcance de la comprensión humana. En este contexto, las respuestas que hemos explorado como la necesidad de respetar el libre albedrío, probar la fe humana, cumplir con el plan divino y escatológico, y manifestar la justicia y la misericordia de Dios, ofrecen visiones parciales que pueden ayudar a iluminar la cuestión. Cada una de estas perspectivas ofrece una capa de comprensión que contribuye al panorama general, pero ninguna por sí sola abarca la totalidad del misterio divino. En resumen, la razón por la cual Dios no destruye a Satanás y a los ángeles caídos es multifacética y compleja. Incluye el respeto al libre albedrío otorgado a sus criaturas, la oportunidad de probar la fe humana y fomentar el crecimiento espiritual, el cumplimiento de un plan divino y escatológico y la manifestación de la justicia y la misericordia divina.
La aceptación del misterio de la voluntad divina invita a una actitud de fe y confianza en la bondad y la sabiduría infinitas de Dios, incluso cuando las respuestas específicas permanecen más allá de nuestro alcance. Si te ha interesado este tema, no olvides darle un me gusta, compartir el video con tus seres queridos y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable y te invitamos a ser parte de nuestra comunidad para explorar más sobre estos y otros temas bíblicos profundos. Dios te bendiga.